En las lesiones cervicales de la columna raquídea, tenemos que ver lesiones no solamente óseas, de las siete cervicales, tenemos que ver lesiones ligamentarias y tenemos también que ver lesiones musculares, que son más importantes. Estoy con un paciente, una conocida, que me dice que refiere intenso dolor en la zona cervical y que como refiere estesias y parestesias en miembros superiores. Me llama la atención aquello porque hace parecer y traducir que fuera una lesión cervical. Pregunto si hay algún tipo de antecedente de traumatismo, con lo que me dice de que no ha habido ninguno. Entonces, pienso y sospecho que es una lesión simplemente por estrés que generalmente las personas tienen y de alguna manera se va a presentar este tipo de circunstancias en las cuales nosotros vamos a tener ese tipo de implicancias. Y es muy importante el antecedente, las lesiones previas que a ustedes de alguna manera les vayan a llevar para poder traducir y pensar en aquello, que es algo también siempre fundamental para entender sobre las luxaciones y las posibles lesiones que vamos a encontrar, inclusive desde lesiones totales o también pueden ser lesiones parciales de la columna, de la columna, que son elementos importantes que vamos a ir encontrando paulatinamente. ¿Está bien? Permítanme arreglar un ratito un problemita. Todo paciente que vaya a ingresar a la emergencia, antiguamente nosotros pedíamos lo que era las radiografías antiguamente. Ahora ya no solicitamos las radiografías y estamos directamente con lo que va a ser la inquietud o la supuesta inquietud o pronóstico que puede existir en el paciente. En todo paciente politraumatizado es muy importante el manejo juicioso que tenemos que tener y sobre todo criterioso de lo que va a ser la columna cervical, también en todos los pacientes. Tengan siempre presente aquello que es una situación imperante, importante en todo paciente politraumatizado, y es decir, todo paciente trátenlo como si fuera un familiar suyo para poder considerar una adecuada atención. Y en todo paciente politraumatizado, considerar la presencia de lesión hasta no demostrar lo contrario. En todos los pacientes tenemos que sospechar o pensar aquello. ¿En qué pacientes voy a sospechar de que hay lesión de la columna vertebral? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha, pero no se está viendo la pantalla. O sea, no se ve la diapositiva en todo caso. O no sé si es solo a mí. Y no está compartiendo pantalla, doctor. Muy bien, niños. Bien, ¿qué me dicen? A ver. Tampoco puedo compartir. ¿Quién está de host? ¿Ángeles? Creo que Ángeles es la anfitriona, doctor. Ya. Está Carolina, doctor. Ahorita ya lo está arreglando. Sí, doctor, ya está para que te pueda compartir. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? Sí, doctor, ya está. Sí, ya se ve. Perfecto. Muy bien, niños. ¿En qué pacientes tenemos que sospechar? Sobre todo altas? En la columna cervical tenemos que sospechar en todas las lesiones que vayan a estar por encima de la clavícula. También en aquellas desaceleraciones bruscas que yo voy a tener en relación a lo que va a ser la masa encefálica con el resto del cuerpo, que son las lesiones más fundamentales. Es decir, en la mayoría de los traumatismos, yo tengo que sospechar que este es el elemento más importante que tengo que tener. Ahora, todo trauma, todo TEC con o sin pérdida de la conciencia también tiene que ser sospechada. Cuando sea cervical, torácica o lumbar, de lo que va a ser el cinturón del paciente inconsciente, los traumas múltiples, el déficit neurológico, como también los dolores vertebrales, que es muy raro que les diga al paciente, tengo dolor vertebral, que es una situación bastante diferente. ¿Qué es lo que tengo que conocer en relación a lo que va a ser la historia clínica del paciente, que es fundamental, fundamental? Actualmente,
tengo por día unas 60 llamadas por COVID. Todo el mundo me dice tengo COVID, pero comienzo a hacer una historia clínica y de alguna manera desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sintomático y de semiológico, descarto a muchos pacientes, que es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, que la semiología es fundamental. La semiología es la base fundamental de todo ser médico y que tiene que estar en ustedes impresa como un mandil, que es un elemento importante. El estado neurológico del paciente es fundamental, saber cuánto era nuestro Glasgow, el mecanismo de la lesión, si iba a más de 40 kilómetros por hora, si iba en el auto, si iba conduciendo, si iba en la parte lateral, en la parte posterior, si iba de bici, si iba de moto, etc. El cambio neurológico, déficit inmediato progresivo, cómo están las manos, hay sensibilidad, hay estesia y parestesia, cómo está la respiración, si siente el cuerpo, si siente los miembros inferiores, y todos esos elementos, queridos muchachos, tienen que anotarse, ¿está bien? No se olviden. Hora de ingreso, 12 de julio, horas 21:30, después de la serenata Camiri, paciente que impacta frontalmente contra un objeto móvil, perfecto, 21:30. Refiere pérdida de la conciencia durante 5 minutos, perfecto. A su ingreso refiere estesia, parestesia en miembros superiores. Listo, se me viene a la cabeza. ¿Qué es? Una lesión cervical. Tengo que documentar aquello, no se olviden de documentar. Yo muchas veces me olvido y es una situación que lamentablemente tiene que estar presente en nosotros. Entonces, y es importantísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el paciente? Tengo que colocarlo en una camilla, de lo ser posible, cómoda para el paciente, en una posición neutral, evitando los movimientos de la columna. Seguramente va a tener mucho dolor o va a ser que no tiene dolor el paciente. No flexionar, no hiperextender el cuello desde ninguna manera, tratar de hacer los movimientos lo más delicado posible, criteriosamente y normativamente. Y si tengo que trasladar al paciente a hacer una radiografía o algunos otros exámenes, colocar lo que va a ser el collar cervical. ¿Está bien? En la evaluación vertebral, tratar de determinar si existe adecuadamente la correcta alineación de lo que va a ser la columna, tratando de determinar si existe algún tipo de modificación en la postura del paciente, buscar dolor, en este caso no mucho dolor. En este caso, cuando veamos traumatismo raquimedular, ustedes tienen que buscar ¿qué tenemos que buscar en un paciente? A ver, alguien de ustedes ayúdenme. ¿Qué tenemos que buscar en el paciente con sospecha de trauma raquimedular? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? ¿Qué es lo que ¿Evaluar el estado de conciencia, doctor? No, estado de conciencia no. No estamos hablando de trauma de TEC. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué creen que sea importante? Evaluar la sensibilidad, doctor. La sensibilidad, perfecto. Evaluar dolor, porque el paciente va o no va a tener dolor. Va a haber carencia de dolor, va a estar disminuido en muchos lugares. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar es quizás la motilidad, la motricidad y el dolor en el paciente de la clavícula hacia abajo. Algún distrés respiratorio, alguna dificultad para las manos. Fíjense lo que estoy haciendo. Deme la mano, intentamos hacer esto. Deme la mano. Entonces, muchas veces hay una alteración importante motora del paciente. Entonces, es muy importante que ustedes determinen una sensibilidad normal, una anestesia o hipoestesia de los miembros superiores, como también de lo que va a ser los miembros inferiores, que les va a dar sin dudas el diagnóstico y vamos a tener mucha más ideas. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado lo que decía el ATLS en la 9ª era que se sacaran radiografías a todos los pacientes que llegaban a la emergencia. En la 10ª dice que no tengo que sacar radiografías, no está indicada,
pero que tengo que tener una alta presunción clínica. Al realizar la evaluación neurológica, tengo que encontrar algún tipo de alteración o disfunción a nivel de la fuerza muscular, que nos va a hablar de una alteración del tracto córtico-espinal, con una dificultad del paciente, una disminución de la sensibilidad de estesia-parestesia, que pueden ser alteraciones espinotalámicos, los reflejos del paciente totalmente disminuidos, aletargados o presentes, y disfunción autonómica. Estamos hablando de relajación de lo que va a ser el esfínter anal o rectal, como también una alteración urinaria y la presentación de en los hombres, en los varones, de un signo muy clínico característico que se llama el pene de goma o la erección o el priapismo en los pacientes, donde inclusive puede haber la micción, donde puede haber la defecación sin que el paciente pueda controlar y sin que el paciente está consciente, pero el paciente no siente. Entonces, una situación bastante importante que ustedes deben ver. En el paciente consciente, la parálisis y la pérdida de la sensibilidad puede mascarar lesiones intra y extremidades inferiores. Lo que les voy a contar es un cuadro que ocurrió en Yacuiba, hace muchos años atrás, en el cual un libre cambista es asaltado en la plaza central, es llevado al hospital y le dicen, llega consciente el paciente, conversando, etcétera, le pide que llamen a su familia, conversa, y el médico le pregunta, ¿qué es lo que sucedió? Miren, atracaron y hubieron 4 tiros. Bueno, comienzan a ver, había uno en tórax, había otro en abdomen y otro en miembro inferior, pero no encontraron el cuarto. Y el paciente le dice que se sentía muy bien, que no tenía dolor, que todo estaba perfecto, y el médico comenzó a movilizarlo, a moverlo juntamente con las personas, sin tener en cuenta lo que estamos viendo que es importante, la columna cervical, y la movilización debe ser realizada en bloque del paciente. Cuando le dice al médico, el paciente, doctor, tengo ganas de miccionar, de orinar, el médico le dice, pero señor, si usted está orinando, y le dice el paciente, pero no siento, tengo ganas de orinar. Solo entonces se da cuenta que el paciente, cuando lo giran en la parte posterior, se dan cuenta que había uno de los tiros que había ingresado por la parte posterior cervical, lo que tenía un traumatismo raquimedular por un proyectil. No se dieron cuenta. Es un elemento bastante importante que los médicos debemos aprender de este tipo de circunstancias para no pasar malos momentos. El trauma raquimedular en paciente inconsciente es muy complejo de evaluar y de sobrellevar. El riesgo de una lesión cervical es del 5 al 10%, no sabemos por qué. Sospecharemos de lesión de columna cervical en arreflexia, flacidad, esfínter sin tono, respiración diafragmática, porque solo está utilizando el diafragma, la flexión del codo, no extensión, fascias de disgusto, de dolor al estímulo doloroso encima de la clavícula, el paciente puede tener algún tipo de estímulo, un shock neurogénico, que estamos hablando de una hipotensión con bradicardia sin hipovolemia, y un signo fundamental en los varones, que va a ser el priapismo, hombres y mujeres, relajación de esfínter rectales y urinarios, que es un elemento importante que quizás tenga que darme cuenta. Tipos de lesión de la médula. La médula puede tener una lesión total o puede tener una lesión parcial. Muchos de los pacientes tienen hiperestesia, hipoestesia, significa que hay una lesión parcial. Pero cuando hay una anestesia, significa que la lesión es total, ¿está bien? Sean clínicos, mi niño. Hipoestesia, sensaciones de ¿cómo se llama? De hormigueo, sensaciones de quemazón en las palmas, algún elemento les indica que hay una lesión cervical. Entonces, yo ante eso tengo que sospechar, pero si mi paciente no siente dolor, no hay una reflexia flácida, no hay ningún tipo de estímulo doloroso ni reflejos por debajo de la clavícula, tengo que sospechar en una lesión completa. ¿Está bien? Casi siempre nuestras lesiones son incompletas, pero al realizar las movilizaciones extremas en el paciente, lo que voy a provocar es que de una lesión incompleta se vaya a una lesión completa. Cuando la lesión es incompleta, existen probabilidades de recuperación en ese paciente, seguramente con algún tipo de tratamiento médico quirúrgico, pero cuando es completa,
todavía no hay esas circunstancias positivas que nos digan que el paciente va a recuperar, aunque se están haciendo algunos tratamientos en el Brasil y en el mundo en base a la aplicación de lo que van a ser los parches de neuronas del bulbo olfatorio a nivel de esa lesión, que están dando muy buenos resultados. El paciente no siente adecuadamente los miembros inferiores e inclusive están colocando unos microchips que permiten que haya transmisión eléctrica de la zona superior con la inferior y determinan la motilidad y la motricidad. Muy difícilmente vuelven a tener la sensibilidad. El pronóstico del trauma raquimedular está unánimemente aceptado que si hay una interrupción completa medular que se mantiene por más de 24 horas es irreversible. Si la disfunción o el corte es una lesión parcial, el plazo pierde un valor limitativo, quiere decir que quizás pueda ampliarse, quizás pueda mejorarse mediante un tratamiento tanto quirúrgico como clínico médico. Toda lesión vertebral, aunque inicialmente no presente complicación neurológica, debe considerarse como capaz de producirla. Por eso que todo paciente politraumatizado debe utilizar collar cervical. ¿Está bien? Ahora, ustedes me podrán preguntar, doctor, ¿y en quiénes no puedo utilizar collar cervical? No existe una contraindicación. La mayoría de los pacientes tienen que estar con columna cervical, a menos que que sea tan importante, tan mutilante la lesión que no vaya a utilizar. Toda lesión medular, una vez superada, la fase inicial requiere atención médica por el resto de su vida. Es una circunstancia bastante importante por las implicancias a mediano y largo plazo. Ahora, nosotros quizás de alguna manera como médicos tenemos que tener muy en claro ciertos aspectos como va a ser el shock neurogénico. El shock neurogénico van a haber alteraciones de lo que va a ser las vías simpáticas descendentes de la médula espinal, lo que va a producir algunas lesiones medulares, sobre todo de tipo cervical o torácicas altas, que va a provocar una alteración muy importante, la pérdida del tono vasomotor. Ya no va a haber vasoconstricción, sino hay vasodilatación, ¿está bien? Tanto esplácnica como también de miembros inferiores. Al hablar de esplácnica, estoy hablando todo lo que van a ser las vísceras, y estamos hablando de más o menos casi un tercio de lo que va a ser el total del contenido del 4 o 5% que tenemos en relación de lo que va a ser el intravascular. Entonces, lo que se va a provocar es una hipotensión, pero sin hipovolemia. Se produce una hipotensión, pero sin hipovolemia. Y hay una pérdida de la inervación simpática del corazón, por ende, ya no va a haber estímulo. Se produce bradicardia. ¿Está bien? Quiero que comprendan, por favor, este concepto. El shock neurogénico produce una pérdida de lo que va a ser el tono vasomotor, provocando una alteración volémica, hipotensión, y también con una alteración de una falta del estímulo de lo que va a ser la musculatura cardíaca por la inervación simpática, provocando bradicardia. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales del shock neurogénico? Básicamente, hipotensión sin hipovolemia más bradicardia. ¿En qué se traduce? ¿En qué se resume? Shock neurogénico, hipotensión sin hipovolemia más bradicardia. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Sencillo? ¿Sí? ¿Qué es el shock? Esta es una pregunta que siempre les hacemos. ¿Qué es el shock? ¿Alguien me puede responder? ¿Concepto de shock? ¿Niño? Doctor, es cuando no hay una adecuada, no hay un adecuado flujo de sangre. ¿Qué se llama eso? Shock. No. ¿Hipovolemia? No. Una disminución de la perfusión, doctor. Exactamente, muy bien. Es la
hipoperfusión generalizada del paciente. Sencillo, básico. Hipoperfusión generalizada del paciente. Pare de contar. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los elementos? Múltiples. Shock hipovolémico, cardiogénico, neurogénico, como en este caso, shock distributivo, shock anafiláctico, shock séptico, etc. Hipoperfusión generalizada del paciente. Entonces, en el shock hipovolémico no debemos utilizar vasopresores. ¿Qué tenemos que utilizar? Cristaloides. En cambio, en el shock medular necesitamos hacer reposición volémica más vasopresores, que es un elemento importante. Es decir, en todo paciente que ingrese a la sala de emergencia, tengo que pensar que es un tipo de shock. ¿Cuál es el primer tipo de shock que tengo que pensar en un paciente politraumatizado? Shock Hipovolémico. Neurogénico. Shock Neurogénico. hipovolémico. Ah, bueno. ¿Está bien? Esa es la pregunta más clásica que se le realiza. ¿Cuál es la presunción diagnóstica de un shock que puede tener un paciente? Shock hipovolémico. Luego el shock medular tendrá una hipotensión más bradicardia. El shock espinal no es un fenómeno circulatorio, sino que hay una denervación simpática, por lo que hay una vasodilatación. Ocurre inmediatamente después de la lesión medular, pérdida de la función, flacidez, arreflexia. Días o semanas después puede haber una pérdida de la función, espasticidad e hiperreflexia.